This meeting is being recorded. Muchas gracias por conectarse a este. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a este nuevo encuentro organizado por la Unidad de Graduados y el Observatorio Derecho del Consumo. Tenemos el lujo de estar acompañados por el doctor Rafael de Asís y la doctora Agustina Palacios, profesora de la casa y especialista en el tema que vamos a trabajar hoy. En breve les estaremos pasando a través del chat el enlace para que puedan acreditar la asistencia y con eso, luego de completados los 3 encuentros, puedan obtener el certificado de estas jornadas iberoamericanas. Y bueno, cualquier consulta que ustedes vayan teniendo la pueden ir dejando en el chat, que estaremos atentos a contestar todas las interrogantes. Voy a pasarle la palabra al doctor Mumare para que haga los saludos pertinentes y luego leer el currículum del doctor. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Desde el observatorio y la cátedra, primero que nada, agradecerles a todos las presencias, la concurrencia, la consecución en el estudio de este tema, que es todo novedoso y que se va haciendo camino al andar. Quiero agradecerle fundamentalmente a Leonardo Molina, que está coordinando todo este curso también, por toda la parte operativa que ha sido un lujo. Y bueno, los agradecimientos como corresponden a Agustina Palacios, una de nuestras joyas de la universidad, una persona que queremos todos muchísimo y además absolutamente formada en el tema, que hoy gentilmente nos ha servido de puente para invitar al doctor Rafael de Asís, que es un lujo realmente, y a quien esperamos en algún momento poder agasajarlo en persona, con unas rabas acá mirando el mar, y que conozca esta ciudad tan linda. Rafael, muchísimas gracias por tu tiempo, sé que en España es un poco tarde, pero bueno, solamente eso, y María, te devuelvo el micrófono para que lo puedas presentar como corresponde al doctor de Asís. Bueno, el doctor Rafael de Asís es catedrático en Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, ha sido director del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces Barba y presidente de la Fundación Gregorio Peces Barba para el Estudio y la Cooperación en Derechos Humanos. En la actualidad es el responsable de la red El Tiempo de los Derechos. También dirige el Máster de Filosofía Jurídica y Política Contemporánea de la Universidad Carlos III de Madrid. En el campo de los derechos de las personas con discapacidad ha dirigido y participado en más de 20 proyectos de investigación. Entre sus libros y trabajos sobre esta materia cabe citar La incursión de la discapacidad en la teoría de los derechos del 2004, algunas reflexiones sobre el impacto de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el Derecho Español del 2010, sobre discapacidad y derechos de 2013, El eje de la accesibilidad y sus límites 2016, de nuevo sobre los ajustes razonables 2018, Derechos y situaciones de vulnerabilidad en el 2020, Transhumanismo y discapacidad 2022. Esto es un brevísimo resumen de la enorme trayectoria que tiene el doctor. Para nosotros es un lujo y un enorme que nos pueda acompañar en la tarde de hoy, así que bueno, agradecerle a Agustina nuevamente por este contacto, esta invitación y esta oportunidad de disfrutarlo, y bueno, le cedo la palabra para que lo escuchemos atentamente. Pues buenas tardes, buenos días o buenos mediodías a todas y todos. En primer lugar, quiero pues agradecerle a la Unidad de Graduados y al Observatorio de Derecho Consumo, a María Mumare, a Leonardo Molina y a Fernando Mumare, pues la invitación a estar hoy aquí. Obviamente ya me lo propusieron hace tiempo, es verdad que a través de Agustina Palacios, y esto es público y conocido, que cualquier cosa que me pida Agustina Palacios la voy a hacer. Entonces, estoy encantado también de volver a encontrarme, ¿no? con Fernando y con María. Tuvimos ocasión ya de tener una actividad hace un tiempo. Bueno, quiero aclarar desde el principio que yo no soy un experto en derecho de consumo.
es verdad que yo he llegado al estudio, bueno, o a interesarme, ¿no? por este ámbito por tres vías, ¿no? Y algunas de ellas es algo voy a decir, ¿no? Al respecto. Por un lado es por mi interés por el análisis de los derechos humanos, ¿no? Y ahí creo que todo el estudio de los derechos de los consumidores y usuarios y todo el estudio del derecho de consumo creo que está desempeñando en la actualidad un papel importante y más que lo puede desempeñar. También he llegado a él por vía lo decía antes, por algo que no voy a hablar hoy, pero que es por la vía de las nuevas tecnologías y sobre todo mi interés también por el análisis de la robótica y de la inteligencia artificial que me ha llevado también ahí. Y luego por de lo que más voy a hablar hoy aquí, que es por el tema de la discapacidad, de los derechos de las personas con discapacidad. Bueno, yo no he preparado unas transparencias, unas diapositivas, porque, bueno, como no sabía muy bien cómo me iba a encontrar o con quién me iba a encontrar, pues bueno, he preferido hacerlo así. Yo voy a hablar básicamente de tres cosas hoy. Por un lado, voy a hacer una pequeña introducción que tenga que ver con la importancia que tiene en análisis de las cuestiones del consumo y del derecho de consumo y los derechos humanos. Por otro lado, voy a hablar también, en segundo lugar, me referiré brevemente de una cuestión relevante tanto para la problemática del consumo como para la problemática de la discapacidad, que es la del consumidor vulnerable, que es un concepto, como sabéis, bueno, pues que está desempeñando un papel importante claramente en Europa y en España también recientemente o desde hace poco, ¿no? Con la aprobación de normativa específica al respecto. Y luego me voy a centrar quizá en el punto en donde la relación entre consumo y discapacidad para mí es más evidente que tiene que ver con algo tan relevante para la discapacidad y para el mundo en general como es la accesibilidad. La accesibilidad, precisamente, yo creo que es un punto en donde se juntan, ¿no? El mundo de la discapacidad, vamos a decirlo así, el mundo del consumo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces yo voy a tratar estas tres cosas. En algunas de ellas lo haré un poco más, me detendré un poquito más, sobre todo en la cuestión de la accesibilidad, en otras un poquito. Decía, bueno, en primer lugar, unas reflexiones generales sobre consumo y derechos humanos, porque está claro que el encuentro entre consumo y derechos humanos, que es un encuentro explícito desde la segunda mitad del siglo XX, es un encuentro que está teniendo consecuencias importantes, tanto para lo que podríamos entender como la dimensión subjetiva del consumo, esto es la del consumidor, por decirlo de alguna manera, cuanto para lo que podríamos entender como la dimensión objetiva, que puede ser la de la estructura o la del propio modelo económico que está detrás de ello, ¿no? En el ámbito de la dimensión subjetiva, además de lo que es el reconocimiento de los derechos de los consumidores, destaca, sin lugar a dudas, la importancia que ha adquirido la accesibilidad universal hasta el punto de convertirse en uno de los grandes referentes del discurso sobre el consumo. Sobre la accesibilidad universal, ya he dicho, me detendré más adelante. Pero en el ámbito de la dimensión objetiva, una de las consecuencias más relevantes de esta relación, de este encuentro entre el consumo y los derechos humanos, ha sido la incorporación de otro de los grandes referentes del discurso sobre el consumo, que es la sostenibilidad. Como es sabido, el concepto de sostenibilidad es un concepto del último cuarto del siglo XX y que implica la exigencia de garantizar la satisfacción de las necesidades del presente sin comprometer a las futuras generaciones. Y en este marco posee, de alguna manera, dos grandes ejes: los derechos y el crecimiento económico. Al hilo de este principio, del principio de sostenibilidad y esta relación y con la aparición del consumo responsable,
se ha recuperado de alguna manera el discurso de los deberes. Y esto está siendo otro de los aspectos interesantes de esta relación entre consumo y derechos humanos. El consumo responsable como un modelo de consumo que se define como saludable, como sostenible y como accesible, añade una vertiente de alguna manera al discurso del consumo, que es la actitud del consumidor. Y plantea así un consumo consciente, un consumo crítico, un consumo desde el que surgen deberes relacionados con la sostenibilidad. Y esta importancia de los deberes, vinculados vinculados a la sostenibilidad, ha servido también para, de alguna manera, ensalzar la relevancia de otro principio presente en el discurso de los derechos humanos, pero en ocasiones olvidado y discutido, que no es otro que el principio de solidaridad. Creo que también la relación consumo y derechos humanos ha puesto también otra vez o ha subrayado la importancia de este principio que se manifiesta en este ámbito como la asunción de que la sostenibilidad de alguna manera nos afecta a todos y debe formar parte de nuestros intereses básicos. Debe ser uno de estos intereses que nos tiene que afectar a todos. Pero además, el logro de un consumo sostenible y responsable desde un enfoque de derechos humanos requiere un cambio fundamental en la manera de concebir. Creo que requiere un cambio fundamental en la manera de concebir los derechos por parte de la sociedad. Y es que si de alguna manera la visión clásica, y para mí este es el aspecto más relevante, de la relación esto que voy a decir, de la relación entre consumo y derechos humanos. Si los derechos humanos en su visión clásica tienen que ver con la relación individuo-poder, de ahí la expresión clásica, ¿no?, de los derechos como límites al poder, la perspectiva del consumo se proyecta principalmente, no exclusivamente, pero sí principalmente en la relación individuo, si se quiere, individuo-empresa o individuo y otro individuo. El consumo tiene en cuenta la persona, ciudadano en el ámbito económico y más allá de las implicaciones que esto tiene en lo referido a la relación entre economía y derechos humanos, la perspectiva del consumo añade un tercer elemento a esta relación individuo y Estado, ¿no? El mundo de los derechos humanos, cuando entra la perspectiva del consumo, ya no se puede definir entre estos dos polos. Hay un tercer polo. Y esta me parece que es una de las grandes consecuencias de la relación entre consumo y derechos. Y a la vez uno de los grandes problemas. Porque porque aquí aparece el problema clásico, aún no superado desde un punto de vista social, probablemente sí desde un punto de vista teórico, que es el problema de los derechos en las relaciones entre particulares. Este es un tema tradicional para todos aquellos que nos ocupamos de los derechos humanos, sobre el que se ha escrito mucho, sobre el que tenemos pues grandes tratados jurídicos y sobre el que existe, ¿no?, una opinión más o menos unánime de que obviamente los derechos están en esas relaciones, pero socialmente no se entiende así. Y en muchos casos el propio derecho pues pone trabas a que esto se entienda, ¿no? Y yo creo que, y este es uno de los aspectos, como decía, que a mí más me interesa, esa relación consumo y derechos humanos, igual que la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales siempre ha sido problemática, y el mundo de los derechos buscó en su día el ayudarse para que esa satisfacción se produjera, ayudarse de toda la reflexión sobre los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad. Si os dais cuenta, muchas de las declaraciones de derechos que tienen que ver con las personas con discapacidad, muchas de las declaraciones de derechos que tienen que ver con las personas mayores, muchas de las declaraciones de derechos que tienen que ver, decía, en general con personas en situación de vulnerabilidad, en realidad son instrumentos que sirven pues para hacer valer los derechos económicos, sociales y culturales.
Bueno, pues igual que el discurso de los derechos ha seguido esa vía para hacer valer derechos económicos, sociales y culturales, me parece que el discurso de los derechos puede echar mano de toda la reflexión sobre el derecho de consumo y el derecho de los consumidores para hacer valer ese postulado de que los derechos también están en las relaciones entre particulares. Y esto me parece, esto me parece muy interesante. Es verdad que esto nos plantea retos y nos plantea problemas, ¿no? Uno de ellos, y no me quería extender mucho en esto, pero bueno, da igual. Uno de los problemas que me vienen a la cabeza o que están aquí presentes es la utilización de los mecanismos habituales o algunos de los mecanismos de los instrumentos de protección de los derechos en el ámbito del consumo, como son los medios, los tradicionales, lo que se llamaban los medios de resolución de conflictos, los medios alternativos de resolución de conflictos, o en concreto el arbitraje, ¿no? Pues la cuestión de si el arbitraje es un buen instrumento para proteger derechos humanos, no lo es. Bueno, esto se discute, ¿no? Y esto está en discusión, ¿no? Pero bueno, me parece que, digamos, para terminar esta primera parte de reflexiones que quería hacer, bueno, relación consumo y derechos, una relación muy importante. ¿Por qué? Pues porque porque, entre otras cosas, pues ha vuelto a poner sobre la mesa el discurso de los deberes, ha vuelto a poner sobre la mesa el discurso de la solidaridad y, sobre todo, ha puesto sobre la mesa la importancia que tienen los derechos en las relaciones entre particulares y cómo esto es algo que quizá a través de esta vía del consumo se puede hacer valer, ¿no? Segundo aspecto que quería tratar, decía, bueno, el del consumidor vulnerable. Creo que este concepto, consumidor vulnerable, es un concepto también muy importante, claro, para el mundo de los derechos humanos, y además es un concepto en donde se ve, no se sabe bien por dónde es, ¿no? Pero se ve esa relación entre consumo y discapacidad. Digo que no se sabe muy bien por dónde ha venido, no se sabe, o sea, no se sabe yo no sabría decir, bueno, si esto es un aporte del mundo del consumo al mundo de la discapacidad o un aporte del mundo de la discapacidad al mundo del consumo. No lo sé, pero está claro que ahí la atención, ¿no?, a la existencia de un consumidor vulnerable pues es fundamental, ¿no? Esto pone de manifiesto algo que todos los que os dedicáis al análisis del derecho al consumo lo sabéis, y es que, claro, el consumo forma parte, es uno de los elementos que que nos definen a los seres humanos, ¿no?, en las sociedades contemporáneas, ¿no? Realmente todos somos consumidores, y al mismo tiempo de ser personas consumidoras, pues claro, no todos estamos en las mismas situaciones, ¿no? No todos estamos en las mismas situaciones. Y es importante ser conscientes de que hay personas que, frente al consumo o en relación con la vida, se pueden encontrar en situaciones de vulnerabilidad o podemos estar en situaciones de vulnerabilidad. Por eso es muy importante, pues, celebrar, ¿no?, que aparezca este concepto de consumidor vulnerable. Y decía, no se sabe muy bien si el aporte es del mundo del consumo o del mundo de la discapacidad, aunque es verdad que al menos en la definición que aparece en la normativa europea y en la definición que aparece en la normativa española, que es lo que yo conozco, cuando se habla de consumidor vulnerable, se adopta una definición que toma como referencia dos de los elementos. Esto Agustina Palacios es la que conoce bien porque ella lo ha subrayado en muchas ocasiones, dos de estos elementos con los que desde el mundo de la discapacidad se define la propia persona con discapacidad, que es el elemento de la condición y el elemento de la situación. Estas dos dimensiones permiten manejar un concepto o permiten entender bien el concepto de la vulnerabilidad y están presentes en la propia definición de consumidor vulnerable. En el mundo de la discapacidad, como sabéis, cuando se define, ¿no?, qué es una persona con discapacidad, se utiliza, decimos, ¿no?, que se utiliza
podríamos hablar de más elementos, pero al menos dos, que son la condición, vamos a decir así, los rasgos de las personas. En la traducción de la convención tiene que ver con deficiencias físicas, sensoriales o intelectuales, bueno, diversidades, ¿no? La diversidad, condición, pero también la situación, ¿no? Que tiene que ver con las barreras. El elemento de la situación es un gran elemento en el discurso de los derechos humanos porque nos hace referencia a las barreras. Estos dos elementos están presentes en la definición de consumidor vulnerable. La tengo aquí apuntada la definición de consumidor vulnerable por ejemplo, en la ley española, en donde dice tienen la consideración de personas consumidoras vulnerables aquellas personas físicas que de forma individual o colectiva, por sus características, necesidades o circunstancias personales, económicas, educativas o sociales, se encuentran, aunque sea territorial, sectorial o temporalmente, en una especial situación de subordinación, indefensión o desprotección que les impide el ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad. Bueno, esta definición, pues es una definición que si cogiésemos la definición de por ejemplo, de persona con discapacidad de la Convención de Naciones Unidas o de otras normativas, ¿no? Veríamos que en donde está presente estos dos elementos, condición y situación. Y esto es muy importante porque en ocasiones yo he podido leer, ¿no? O he podido, sí, leer definiciones de consumidor vulnerable muy centradas en la condición, muy centradas en los rasgos de la persona. Consumidor vulnerable, pues es, sí, una persona que tiene un determinado, no sé, una diversidad intelectual o una diversidad funcional, o una persona que no cuenta con recursos económicos y se define así, cuando en muchos casos el consumidor vulnerable, donde nos tenemos que centrar es en las barreras de la propia estructura económica, las barreras de la propia estructura social, que son las que te hacen estar en una situación de vulnerabilidad. No es que tú seas vulnerable, esto verdad, en el discurso de la vulnerabilidad lo decimos mucho, no, hay que diferenciar entre el ser y el estar, ¿no? No es lo mismo ser vulnerable que estar en una situación de vulnerabilidad. La definición de consumidor vulnerable debe de alguna manera subrayar esto, sobre todo cuando se hace desde el enfoque de derechos humanos, porque el enfoque de derechos humanos es un enfoque muy de situación. Bueno, y ya paso al último de los puntos. Y perdón, no sé si estoy siendo muy sistemático, pero bueno, quería tratar estos tres temas que me parece que son tres temas que están, cuando si relacionamos derecho de consumo y discapacidad, pues nos aparecen, ¿no? Porque el primer tema es un tema muy importante para el mundo de la discapacidad. El primer tema, quiero decir, esto de los derechos en las relaciones entre particulares, ¿no? Porque en muchos casos las violaciones de los derechos de las personas con discapacidad se producen, no son violaciones del Estado, sino que son violaciones de otras personas, de particulares, de empresas, de instituciones privadas también, ¿no? Y a veces la dificultad de proteger esos derechos se produce porque en ese ámbito, pues los mecanismos, los instrumentos de protección son mucho menores, Bueno, y decía, el último de los temas es el tema de la accesibilidad. Ya lo he señalado antes, ¿no? Yo creo que el propio discurso de los objetivos de la Agenda 2030, de los objetivos de desarrollo sostenible, cuando se habla de consumo, cuando se subraya la importancia de la accesibilidad, es que la accesibilidad ya ha pasado a ser un principio fundamental en el ámbito del consumo. Ahora bien, yo creo que aún así, el tratamiento que se hace de la accesibilidad de alguna manera debe mejorarse, porque me parece que se hace un tratamiento excesivamente limitado o restringido de la accesibilidad. Cuando uno va a la normativa argentina la desconozco, me perdonáis porque igual me decís ahora, no, pues aquí no es así. Bueno,
no lo sé, pero la normativa que yo conozco, que es la española y la europea sobre todo, la española está mirando mucho a la Unión Europea, lógicamente, o sigue las directrices de la Unión Europea. Cuando se habla de accesibilidad en el ámbito del consumo, se habla sobre todo de un concepto restringido de accesibilidad, de un concepto que tiene que ver con una construcción de la accesibilidad como obligación, pero no como derecho. Y yo creo que este es un gran paso que hay que dar. Dejar de pensar que la accesibilidad y los elementos que componen la accesibilidad, lo que yo en algún momento he llamado el eje de accesibilidad, que son el diseño universal, las medidas de accesibilidad y los ajustes razonables, ahora hablaré muy poquito de esto, ¿no? Pero estos no son obligaciones, sino que son derechos. Y esto no son solo palabras, porque al final esto cambia mucho concebirlo de una manera o de otra para establecer los mecanismos para protegerlo. Es habitual cuando se habla de la accesibilidad, es habitual tomar como referencia lo que dice la Convención de Naciones Unidas, el artículo 9 de la Convención de Naciones Unidas, o bueno, cualquier normativa, ¿no? Desde que se ha producido desde ese momento. Ahí se habla de accesibilidad como condición que deben cumplir entornos, procesos, bienes, productos, servicios, y para que estos sean comprensibles, sean utilizables, sean practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y de una forma natural, ¿no? Más o menos la definición de accesibilidad es esta. Si nos damos cuenta de esta definición, está claro, o sea, tenemos que reconocer inmediatamente que hay una conexión clara, ¿no?, entre accesibilidad y derecho de consumo, ¿no? O sea, decir que los productos, los servicios, los bienes, ¿no?, los instrumentos, los dispositivos tienen que ser comprensibles, utilizables y practicables, pues estás hablando de que tú, ¿no?, parece, ¿no?, que es una exigencia en el ámbito del consumo. Y por eso existe esa conexión. El problema es que al ámbito del consumo se está llevando la concepción de la accesibilidad, que es la concepción imperante en el ámbito de los derechos de las personas con discapacidad y en el ámbito del derecho de la discapacidad, que, como decía, es una concepción de la accesibilidad como obligación. Como sabéis, ¿no?, la accesibilidad es una exigencia que se desenvuelve en tres momentos, o que se expresa en tres momentos, ¿no? Por un lado, se expresa a través de lo que llamamos el diseño universal. ¿El diseño universal qué es el diseño universal? Pues es básicamente la exigencia de que todo sea accesible, ¿no? El diseño universal es lo que te exige, ¿no? Siempre que sea posible. Bueno, siempre que sea posible, todo tiene que ser accesible. Esto es una exigencia universal que vale para todo. Cuando no es si no es posible, si no ha sido posible que algo sea accesible, lo que hay que hacer es establecer medidas para solucionar esta situación. Porque cuando se incumple el diseño universal, se está produciendo una situación de discriminación. Cuando alguien no puede acceder a un bien, un producto, un servicio, se está produciendo una situación de discriminación. Entonces esto hay que solucionarlo. ¿Cómo se soluciona? Pues a través de medidas de accesibilidad, ¿no?, que son medidas generales. No sé, hay un edificio que no es accesible. Bueno, pues aquí se está produciendo una discriminación. ¿Cómo se puede hacer accesible? Pues no sé, igual si el fallo de la accesibilidad eran unas escaleras, pues se pone una rampa. Vale, esto es una medida de accesibilidad. En ocasiones, las medidas de accesibilidad pueden fallar y entonces producirse una discriminación. Es decir, no sé, se ha producido esto, pero la iluminación
del edificio, pues no es una iluminación que es una iluminación que sirve para muchísima gente, pero igual hay un caso que no se ha advertido, imaginemos, ¿no? Que no se ha advertido una persona que tiene una determinada diversidad en su sensorial que le impide, cuando la luz entra de una determinada manera, le impide ver bien lo que es una pizarra. Imaginemos que es un centro escolar, ¿no? Vale. Y ahí entra la última dimensión de la accesibilidad, que es el ajuste razonable. ¿Qué es un ajuste razonable? Pues es, entre otras cosas, cuando lo hablamos en el ámbito de la accesibilidad, pues es el intentar algo que no era accesible de forma justificada, ojo, de forma justificada, porque si no está justificado, es decir, esto no vale, la primera exigencia del diseño universal es súper importante, todo tiene que ser accesible. Algo puede ser que no lo sea de forma justificada, ¿vale? Porque no era posible, bueno, y entonces ahí aparece el ajuste. ¿El ajuste qué es? Pues el intento de hacer accesible algo a una determinada persona, una medida individual, que hace que el producto, el entorno, el bien sea accesible. El ajuste razonable es no tengo aquí tiempo, ¿no? Es una exigencia muy problemática, pero bueno, entra dentro de la idea de accesibilidad. Bueno, este eje de la accesibilidad, estos tres momentos, vamos a decirlo así, de la accesibilidad, se han construido en términos de obligación. Decía antes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que decimos que existe la obligación del diseño universal, puede existir la obligación de las medidas de accesibilidad y puede existir la obligación de los ajustes razonables. Pero esto no se ha llevado al discurso del derecho. Es decir, no se ha construido como si yo tengo derecho al diseño universal, yo tengo derecho a las medidas de accesibilidad y yo tengo derecho a los ajustes razonables. Y esto, ¿qué ha producido? Pues ha producido dos cosas. Una de ellas es que en la propia definición de la accesibilidad no aparece algo tan esencial como es el término derecho. Hablamos de que deben ser accesibles los productos, los entornos, los servicios, pero no los derechos. Y habría que incluir ese término en la definición de accesibilidad, porque los derechos también tienen que ser accesibles, claro. Si yo digo, tengo derecho, no sé, bueno, hay algunos derechos que obviamente está la idea de accesibilidad. El derecho de acceso a la justicia, ahí está la accesibilidad. Pero el derecho a la educación tiene que ser accesible. Un derecho no accesible es un derecho impracticable, un derecho que no sirve para nada, ¿no? Entonces, la accesibilidad tiene que también ser una idea importante de los derechos. Y esto al no entrar la accesibilidad en el discurso de los derechos, pues no aparece en la propia definición. Y la otra consecuencia fundamental también es que los instrumentos de garantía de los derechos no están cuando se habla de accesibilidad. Y es decir, si la accesibilidad es algo tan relevante y fuese un derecho, yo podría utilizar los mecanismos especiales de protección de los derechos que el derecho nos proporciona. Los recursos especiales de protección, pues no sé, en España lo que llamamos el amparo, el recurso de amparo, los mecanismos, los procesos judiciales dirigidos a proteger derechos. Pero claro, esto no ocurre con la accesibilidad porque se ha construido como obligación. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que regulamos la accesibilidad sobre todo en el ámbito público y poniendo multas a quienes incumplen la accesibilidad. A la administración. Poner multas a la administración es lo más difícil del mundo porque los ordenamientos jurídicos, el derecho administrativo no está construido, tampoco puedo hablar mucho de esto, pero este es un tema súper interesante. Poner la sanción a la administración es algo muy reciente, porque el derecho administrativo clásico no concebía eso. Y todavía nos cuesta mucho concebirlo, porque como todos sabéis, cuando se sanciona a la administración, nos sancionamos todos. Cuando se pone una multa a la administración, quienes las paga son los ciudadanos. Esto es, salvo que sea una responsabilidad individual de un funcionario o lo que sea, pero si no, esto es así, ¿no? Entonces, claro,
la garantía de la accesibilidad pues se hace por esta vía, por la vía de normativa ordinaria, de normativa local, de relación con la administración, que al final tiene poco éxito para las personas que han visto transgredida, o sea, insatisfecha su situación de accesibilidad. Y entonces aquí aparece el consumo como una buena, porque claro, nosotros ahora recientemente nos encargaron un estudio precisamente sobre la accesibilidad, y ahí hablábamos de tres grandes conceptos de accesibilidad. Uno que es el restringido, que es el tradicional, este que estoy hablando, pero luego hablábamos de dos conceptos. Uno que era el fuerte, que era el de llevar la accesibilidad al ámbito de los derechos humanos, pero luego había uno intermedio que era el de la accesibilidad en el ámbito del consumo. Porque yo creo que, y ya aquí ya voy a ir terminando, porque me estoy extendiendo mucho, yo creo que todo el derecho de consumo puede ser una buena herramienta para dar un pasito más a la accesibilidad, para dar un pasito más en la protección de la accesibilidad. Ese pasito que permita garantizar la accesibilidad en ámbitos en donde ésta no está garantizada, que son esos ámbitos privados, en donde cuesta mucho que se garantice. Y esto sería además una vía de acercamiento, ¿no? De acercamiento también de la accesibilidad al ámbito de los derechos humanos, porque claro, por la vía de los derechos de los consumidores, pues ya es una vía de derechos y ya nos permitiría, ¿no? En España ya está, que es lo que más conozco, como decía, ya está habiendo alguna experiencia de este tipo, gracias a la actuación de la Fiscalía, que está iniciando algunos procedimientos utilizando la normativa en materia de consumo para garantizar la accesibilidad. Lo ha hecho en el ámbito del transporte, sobre todo el transporte ferroviario, con algún caso interesante. Y bueno, creo que este sería un buen camino, ¿no? de análisis y de exploración del papel, ¿no? Del derecho de los consumidores y del consumo en el ámbito de la accesibilidad, en el ámbito de la discapacidad. Bueno, termino aquí. Siempre cuando uno habla y toma decisiones como esta que he tomado yo de no tener unas diapositivas delante, cuando tengo diapositivas delante me arrepiento por tenerlas, y cuando no también, porque probablemente no haya sido del todo sistemático, pero bueno, al fin y al cabo quería hablar de tres cosas, que es un poco lo que he planteado como tres reflexiones que me parece que acercan, ¿no? Esto que se me había pedido, que era un poco hablar de consumo y discapacidad. Y ahora, pues, no sé si hay preguntas o intervenciones. Sí, Agustina, fenomenal. Muy bien. Gracias. Bueno, Rafa, en primer lugar agradecerte, ha sido absolutamente sistemático, claro, es un gusto siempre enorme escucharte. Y bueno, al hilo de lo que has dicho, se me han presentado algunas reflexiones, te las voy a comentar todas juntas, pero no hace falta ni que me respondas todas, ni ninguna, ni que lo hagas en un momento, sino luego hacemos una ronda, ¿no? de comentarios o preguntas, eso como quiera María. Bueno, en relación al punto 1 y este enfoque que le has dado, ¿no? Igual están relacionadas mis reflexiones a la importancia de esta intersección entre derecho de consumo y personas con discapacidad o derecho de la discapacidad. En cuanto a las relaciones entre particulares, pensaba, esto más que una pregunta, pero sí pensaba en que quizás no se ha trabajado tanto en esta materia al derecho de acceso en relación al derecho de admisión, ¿no? Que siempre obviamente está limitado, ¿no? Y uno de los límites es la no discriminación, ¿no? Pero bueno, sí se ha desarrollado quizás en otros grupos poblacionales y no tanto en discapacidad, y creo que quizás sería algo interesante para traer. Pensaba también, y esto perdonen la ignorancia porque no sé desde el derecho de consumo, leí hace un tiempo algo en relación a Argentina a la universidad pública, ¿no? Como una sentencia que
decía que se podía aplicar el derecho de consumo, pero bueno, no lo manejo muy bien, pero pensaba, Rafa, te contamos de paso hace unos, creo que meses, porque yo me pierdo últimamente en el tiempo, pero un colegio privado, una escuela privada, ¿no? Esto se relaciona con el derecho a la educación, bueno, no quería renovar la matrícula a chicos con discapacidad, así lo dijo el dueño director directamente, ¿no? Creo que eran 8, o sea, directamente los excluía, tampoco recuerdo bien los detalles del caso, quizás alguien, si omito algo importante lo puede apuntar, pero bueno, así directamente, ¿no? De manera descarada, decía que no iba a renovar esas matrículas. Bueno, esto tuvo repercusiones primero en los medios de comunicación, a partir de ahí se tomaron algunas medidas desde el Estado, pero bueno, finalmente creo, como terminó, que creo que el director dijo, cierro la escuela, ¿no? Pero era escandaloso, ¿no? La manera en que decía y los argumentos que brindaba en la no renovación, ¿no? De la matrícula de chicos estudiantes con discapacidad, y cómo juega el derecho de consumo, o podría jugar, en esto último que dijiste, tan interesante, de el derecho de consumo como un plus, no usaste esa palabra, usaste otra, pero bueno, ¿no? Que da fuerza, es cierto, a la accesibilidad o al derecho de las personas con discapacidad. Porque me acuerdo, hace muchos años yo dirigía una oficina de derechos humanos que, tramitábamos denuncias por discriminación, y había otra, bueno, de esto Fernando Mumares sabe mucho, porque él estaba ahí, y luego además esto se ha tomado mucho vuelo, pero en ese momento la oficina de consumidores, nosotras desde discriminación tratábamos de hacer el dictamen, qué sé yo, pero que pudiera calar para que la persona pudiera ir por consumidores, porque ahí era donde la empresa venía, donde arreglaba, donde se tomaban los derechos en serio, ¿no? Entonces me parece que esta intersección está muy buena en esto último que decías, ¿no? Como para garantizar la accesibilidad o los derechos de las personas con discapacidad, o sea, la herramienta de derecho de consumo, como eso me parece súper interesante. Y una última reflexión, con esto termino. En cuanto al concepto de consumidores vulnerables o hipervulnerables, ¿no? Y esto es cierto, creo que en Argentina, si no me equivoco, se exige el certificado de discapacidad, o por lo menos la reglamentación que leí hablaba para concebir a la persona como consumidor hipervulnerable, en algún lado lo leí, la exigencia del certificado de discapacidad, y bueno, esto justo se relaciona con lo que vos decís, está absolutamente centrado en la condición, y esto no tendría que ser así. No sé si esto luego se ha ido de alguna manera flexibilizando con la jurisprudencia o con el uso, eso quienes estén en derecho de consumo me lo sabrán decir, pero me parece absolutamente limitante, ¿no? Y además porque la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad justamente busca una interpretación amplia, mucho más si es en cuestiones de discriminación, ¿no? Que es por motivo de discapacidad, que incluye incluso a personas que no son personas con discapacidad, sino que son familiares, etcétera, etcétera. Y me llamó la atención cuando leí eso en Argentina, pero me parece que es muy importante esto que marcaste, ¿no? De no centrarse solo en la condición, sino en la situación y en la posición. Así que bueno, nada. Y lo último sí, que en el sistema interamericano, porque es cierto lo que decís vos, en cuanto a la necesidad de explorar estas dimensiones de la accesibilidad y fortalecer la accesibilidad como derecho, creo que de nuestro sistema, no ustedes, pero en nuestro sistema interamericano tenemos la Convención sobre los Derechos de las Personas Mayores, sobre los derechos humanos de las personas mayores. El artículo 26 sí habla del derecho a la accesibilidad y a la movilidad de las personas mayores, y creo que también ahí tenemos una vía de entrada, ¿no? Como para desarrollar más profundamente esta concepción del derecho a la accesibilidad, que está absolutamente relacionada. Bueno, me callo, más que nada son reflexiones, por si querés comentar algo en relación a esto, y de nuevo agradecerte, siempre es un placer. Decías que nos vemos poco, nos vimos hace unos meses, yo te dije no, pero ahora que te veo de lejos te digo sí, nos vemos poco. Tengo la misma sensación. Sí, gracias, Agustina. No, pues bueno, como siempre, todo muy pertinente, ¿no? Una de las cosas que sí, que no he querido, no he dicho, probablemente por no tener eso de la transparencia, pero que me parece muy importante que has subrayado,
y que quería haber señalado es que efectivamente el concepto de consumidor vulnerable, una de las cosas buenas que tiene para el mundo de la discapacidad es que no está definido en términos de grados. Es decir, no está por lo menos en la normativa española. Claro, y entonces se huye de esto del certificado, no, es más bien, es un concepto, incluso se habla, yo creo que en la exposición de motivos se habla de que es un concepto dinámico, en el sentido de que, bueno, pues tiene que ver con situación económica, pero con circunstancias de origen demográfico, de origen social, es decir, que todo eso produce la situación de vulnerabilidad y no necesariamente pues que tengas un 33% de discapacidad como ocurre al final en la normativa española. Y eso es una cosa súper interesante que la has subrayado tú muy bien. Lo del derecho de acceso que comenzabas también es verdad. Yo creo, o sea, creo que la manera buena de construir el derecho a la accesibilidad es decir que eso ya existe, que existe, ¿no? Y el derecho de acceso pues está reconocido en alguna convención de los años ya 60 o 70, ¿no? Y tiene ya un tratamiento. Lo que ocurre es que probablemente no hemos, probablemente porque la accesibilidad ha sido algo muy tratado en determinados ámbitos, sobre todo en el ámbito arquitectónico, en el ámbito más se ha enfocado hacia ahí y nos hemos olvidado de que es algo tan esencial. Tú misma los ejemplos que has dado, el ejemplo que dabas del colegio, pero pensemos en educación, pensemos en salud, pensemos en trabajo y como algunos de estos derechos así de carácter social que tienen mucha relevancia, pero en cualquier otro. Sin acceso no son nada, no son nada. Entonces, al final, la accesibilidad es una dimensión esencial, ¿no? Y lo bueno es que, claro, cuando tú lo pones en el ámbito de consumidores y usuarios, socialmente, consumidores y usuarios no lo relacionas con todas las personas, ¿no? No es el discurso de un sector concreto, de unas personas concretas, ¿no? Que demandan la accesibilidad. Al final la accesibilidad está muy relacionada en el discurso de los derechos con la discapacidad. Pero si no lo relacionas con eso y pones personas consumidoras y usuarios, pues estos somos todos. Y cuando te das cuenta ahí de la importancia que tiene ahí la accesibilidad, te das cuenta de que la accesibilidad es una dimensión esencial para todos, ¿no? Para todos. Entonces, sí, o sea, estoy muy de acuerdo con todo lo que señalabas, con todo lo que señalabas. Hay una, incluso con lo que decías, que también que tienes toda la razón de tirar del derecho a la accesibilidad que hay en la Convención sobre Derechos de las Personas Mayores, ¿no? Probablemente eso sea también un enganche. Aunque a mí toda la reflexión que me llega de allí es una reflexión más de construcción de la accesibilidad como obligación. Los ajustes como obligación, el diseño como obligación, y yo siempre soy muy combativo con eso, ¿no? O sea, yo creo que ahí digo, no, esto constrúyelo como derecho, ¿por qué no? El propio comité, la visión que lanza es muy de obligación, ¿no? Aunque sea obligación absoluta, pero me da igual, es que la obligación absoluta es poner en manos de quién pones el cumplimiento de la obligación, ¿no? Y la exigencia de la obligación. Pero bueno, eso igual es para otra charla. Tenemos pendiente ya una charla sobre ajustes razonables, que estoy escribiendo un papelito que lo pasaré. Rafael, primero que nada, agradecerte, y no con esto quiero cerrar, porque seguro algunos más van a intentar acercar algún tipo de reflexión, pero bueno, quiero también agradecer que hay más de 70 personas que están conectadas, o sea y hay gente de todo el país, vi gente que había de La Rioja, nuestro país es muy grande y hay gente de todo el país, lo cual nos pone a todos muy felices. Yo solamente quería generar una reflexión sobre la importancia de salir de las estructuras formativas muy estancas. Quiero decir que vos has dado un salto enorme al plantear esto de cómo miramos el tema de la discapacidad y la accesibilidad como contracara desde la órbita del consumo. Y la realidad es que en nuestra experiencia
nosotros hemos visto que, como bien decía Agustina, el derecho del consumo tiene una implicancia que tiene que ver con los pesos, los dólares, los euros que ganan o pierden las empresas. Entonces, cuando nosotros salimos del compartimento estanco de la libertad individual de una persona de poder elegir y nos ponemos en el marco de que una empresa le niega esa libertad y eso lo hacemos público, ahí las empresas se empiezan a asustar porque la imagen les cae y automáticamente no es el consumo individual lo que le importa, sino la imagen pública que le hace bajar sus ventas. Esto que nosotros estamos trabajando, lo hacemos, te lo cuento desde el observatorio en forma transdisciplinaria, hemos tenido charlas con médicos desde el derecho de la salud, con gente del marketing desde el derecho de la empresa, inclusive está por acá el presidente del Instituto del Colegio de Abogados, Luena, del tema de consumo, que lo hacemos transversal. Entonces creo que en la medida de que podamos atar la imagen pública de la empresa a la violación de esa libertad de esa persona, creo que realmente van a ser muchísimo más respetados esos derechos. Bueno, nada, solamente agradecerte y no quiero participar más del tema, sino dejarte a vos y María. Te la agradezco, me parece súper oportuno, Fernando, me lo he anotado además aquí como también una reflexión de vincularla, ¿no? Aquí además hay una... yo siempre que hablo claro, el mundo del consumo, claro, al final es el mundo de empresa, el mundo económico, ¿no? Y es verdad que esto es una vía para hacer entrar ahí los derechos. Lo estaba subrayando mucho, ¿no? A mí siempre me ha llamado la atención una encuesta que se hizo, lo cuento muy rápido, hace como un par de años en España, cuando con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y donde básicamente se les preguntaba a las empresas si ellas estaban configuradas de tal manera que eran capaces de satisfacer los objetivos de desarrollo sostenible. Esta era una pregunta, y la otra pregunta era si ellas estaban configuradas de tal manera que eran capaces de satisfacer los derechos humanos. Bueno, pues las contestaciones de las empresas fueron que los objetivos de desarrollo sostenible, el 90 y pico % de las empresas estaban, o sea, sí que decían que sí, claro que sí. Y de los derechos humanos, el 90 y pico contestó que es que no les incumbía eso, que eso no tenía que ver con ellos. Fíjate, ¿no? Entonces, al final esto algo pasa aquí, ¿no? Algo pasa, ¿no? Y es verdad que a través de toda de esa vía, ¿no? De hacerles ver, claro, también del daño, el daño que les produce en esto, conseguiremos, ¿no? Igual satisfacer derechos al final, ¿no? Me parece muy oportuno, sí. Y perdón, con relación con eso agrego una sola cosita que es, por lo menos en el ámbito interamericano, la Corte ha invocado expresamente y de modo directo los principios rectores de ONU sobre empresas y derechos humanos, y eso ha motivado críticas bastante fuertes del ámbito del derecho internacional, ¿no es cierto? Porque, digamos, un poco excede el ámbito estricto de a lo que se obligaron los estados de pronto al suscribir la convención, y recae sobre el Estado expresamente el deber de fiscalizar y exigir a las empresas, no obligaciones de resultados, pero sí un plan de acción o obligaciones de medio y demostrar políticas, y ahí se me vino a la cabeza cuando hablabas vos del diseño universal, en el sentido, bueno, las empresas van a tener que rendir cuentas de pronto de cuáles son esas acciones, ¿no es cierto? Y ya no solo por una cuestión meramente de voluntad, sino porque eso en algún punto va a estar atado a la eventual responsabilidad del Estado, por lo pronto, dentro del ámbito interamericano. Y con relación a eso, este año tuvimos como un hito bastante importante en el ámbito del derecho del consumidor, porque tradicionalmente se venía trabajando este tema de principios rectores, empresas y derechos humanos dentro del marco de derecho laboral, ¿no? O sea, acaso fuegos artificiales o el de los buzos misquitos, y con Olivera Fuentes versus Perú, un caso de discriminación en una pareja homosexual en el marco de una cafetería donde justamente ahí se afectó. Bueno, ya la Corte expresamente extendió este deber de respetar los derechos humanos en la oferta de productos y servicios, en esos términos, ¿no? Entonces, como que ahí también se abre, me parece, un campo para investigar y delimitar algo que hoy está como muy abierto y es objeto también de muchas
muchos debates en torno a, bueno, cuáles van a ser los límites en la implementación de estos principios rectores y a la responsabilidad del Estado, ¿no? O sea, ese es un breve comentario que me parece que venía ahí a... No, me parece súper oportuno, María, porque además es verdad que los principios rectores de empresa y derechos, pues esto es algo que en muchos casos se pasa